Hace algunos años se hizo una encuesta preguntándole a la gente quién podría ser elegido como el peruano del milenio. Miguel Grau ganó por amplia mayoría. En nuestro país, donde es a veces tan difícil ponernos de acuerdo, todos los peruanos coincidimos en ver a Grau como un ejemplo de persona que reunía las cualidades para ser elegido como tal. Grau no fue solamente un héroe que dio su vida por la patria, fue principalmente una extraordinaria persona y un caballero, cosa que es cada vez más inusual de encontrar en nuestros días. Les hemos preparado dos programas sobre la biografía de Miguel Grau. En este, el primero, les contaremos acerca de su difícil infancia, de cómo ésta forjó luego su personalidad adulta, su temprana vinculación con el mar, su matrimonio con la mujer de su vida y su participación en el Congreso como diputado por Paita. Comenzamos. Estoy en la Escuela Naval del Perú y desde aquí les doy la bienvenida. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Fue un hombre muy correcto, un hombre de conducta limpia, como dijo Gonzalo Esprada, en lo privado y en lo público, y un marino ejemplar que nunca jugó la carta del personalismo o de la vanidad. Él sabía que todo el porvenir estaba en sus manos, pero actuaba con absoluta sencillez. Cada vez que leemos o estudiamos o alguien nos conversa algo más del almirante, sentimos algo más profundo y vamos sintiendo esa emoción, ese sentimiento de apellidarse Grau. Miguel Grau Seminario nació el 27 de julio de 1834 en la cálida ciudad de Piura, tierra de hombres bravos y patriotas, como diría Jorge Basadre. Su padre fue Juan Manuel Grau y Berrío, nacido en Cartagena, donde dejó una familia y un hijo. Don Manuel Grau había llegado al Perú formando parte del Ejército Libertador de Simón Bolívar. El padre del héroe participó en las batallas de Junín y Ayacucho, que pusieron fin al dominio español en Sudamérica. Finalizada la Guerra de Independencia, se estableció en Piura, dedicándose al comercio y viajando usualmente a Colombia. Manuel Grau también trabajó como vista de aduana en el puerto de Paita. Su situación económica siempre fue difícil. La madre de Miguel Grau fue Luisa Seminario, natural de Piura. Ella estaba casada con un militar colombiano ya retirado, apellidado Díaz, y sostuvo una relación paralela con el padre de Miguel Grau. Manuel Grau y Luisa Seminario tuvieron 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Enrique Grau, hermano mayor de Miguel, también se dedicó a la marina, llegando a ser oficial de la Armada. Fallecería en 1857 en un accidente ocurrido en la estación naval de Chanchamayo, cuando tenía escasos 25 años.
Miguel, por su parte, siempre fue taciturno y reconcentrado en sí mismo. Ambos hermanos vivieron desde pequeños fascinados con el mar. Este llenaba todos sus horizontes. No se cansaban de escuchar historias y soñar con viajes a tierras lejanas. Ambos hermanos tuvieron algo de Quijotes. Son 4 hermanos. Él es el segundo con dos mujercitas y un hermano mayor. Pero claro, hay que estar bajo la piel de él, con todo lo que él ha vivido, con todo lo que él ha sufrido. Inclusive, pues, como le decía, desde muy niño, donde no tiene calor de hogar, prácticamente. Miguel Grau careció de amor materno. Luisa Seminario se apartó pronto de los hijos que tuvo con Manuel Grau. La infancia del pequeño Miguel estuvo marcada por la estrechez económica y la ausencia de su madre. Dicen que Luisa no volvió a ver a sus hijos y años después, cuando hizo su testamento siendo ya anciana, reconoció haber tenido 2 hijas naturales, pero a los hombres ni los mencionó. Así, al borde de la tumba, Luisa Seminario volvió a desconocer a sus hijos varones. A pesar de todo eso, Grau no fue una persona resentida ni deprimida. Y cuando llegó a ser adulto, fue un esposo cariñoso y un gran padre, preocupado por la educación de sus hijos. En ese sentido, la vida de Miguel Grau es un ejemplo de superación personal. Esa es la gran hazaña del héroe: haber vivido sin el cariño de su madre y haberse enfrentado a la adversidad solo. Pero es interesante también frente a ese tema cómo Grau no mantiene en su vida un recuerdo negativo o penoso de la época en que vivió una infancia más bien recortada, no la infancia normal de un chico con juegos, con los parientes, etc. Y cómo no mantuvo él por ese hecho una actitud de amargura o de resentimiento, ¿no? Juan Manuel Grau, al no tener dinero suficiente para brindarle una educación formal al pequeño Miguel, optó por encontrarle un oficio, el de marino. Bueno, él de pequeño tuvo el primer contacto con el mar en Paita cuando estaba con su padre ahí, y luego los que comentábamos son prácticamente 10 años que está en la Marina Mercante en distintos buques, y ahí se hizo hombre y se hizo marino, ¿no? En 1843, a los 9 años, Grau es embarcado por su padre en la goleta Testua, en Paita. La pequeña nave era propiedad de un amigo de Manuel Grau, el capitán Manuel Herrera. La goleta hacía cabotaje entre Guayaquil y el Callao. Por esos años, Paita era un puerto muy activo en la costa norte peruana. Buques mercantes de diversas nacionalidades recalaban en su muelle. En este ambiente, puramente marinero, pasó sus primeros años nuestro futuro héroe. El territorio marítimo peruano, desde la costa de Tumbes hasta la de Tacna, se conoce oficialmente desde 1984 como el Mar de Grau. Como hemos visto, la vida de Grau desde muy pequeño estuvo vinculada al mar. Con escasos 9 años, su padre lo embarcó en Paita, en la goleta de propiedad de un amigo suyo, llamado Manuel Herrera, que justamente en ese viaje naufragó cerca de las Islas Gorgoña.
Un año más tarde, cuando Grau tenía 10 años, su padre lo volvió a embarcar en un buque y esta vez estuvo allí durante 10 años, recorriendo diversas ciudades del mundo como Hong Kong, Nueva York, Singapur, Río de Janeiro. Sin duda, una infancia y juventud aventurera. Este niño se embarca a trabajar como el ayudante del ayudante, además en una embarcación sumamente pequeña, en la cual pues creo que en la Tescua eran 12 o 13 personas a bordo. Pues tenía que hacer las cosas que le correspondían literalmente al último individuo de esta dotación. Todo el mundo trabajaba ahí, no había un pasajero. Y además tiene la experiencia de naufragar, ¿no? El mar le dio a su vida gran intensidad. Era solitario, pero conoció el océano cuando el resto de niños aún no dejaban la falda de su madre. Es un niño que entre los 8 o 9 años de edad prácticamente se hace a la mar, ¿no? Él tiene carencias de hogar, tiene carencias de bondad por parte de sus mayores, pero al mismo tiempo la grandeza de Dios está en que cuenta con preceptores que son siempre nuevos, ¿no? Contramaestres, gente tan ruda, la época de los velámenes, porque él está en velámenes y luego también ya más adelante el incipiente vapor, ¿no? Esos son sus silencios de niño y sus silencios de adolescente. Cuando recalaba en tierra, el pequeño Miguel se alojaba en casa de su padre. Aunque Manuel Grau se desprendió de él a una temprana edad, nunca lo abandonó completamente. Su padre fue siempre su principal referente afectivo. Fue una relación cercana. El padre fue, digamos, el cariño más importante en la infancia de Grau, ¿no? Y conservó esa relación hasta la muerte del padre. Esos años fueron difíciles para Grau, años de aprendizaje en el mar y descubrimiento de su vocación. El historiador José Agustín de la Puente escribió así al respecto: la vocación responde a un llamado profundo que llega al alma y que indica, sin duda posible, cuál es el camino que Dios señala en la vida. Y Grau llega así a la Marina. Llega él a la Marina sencillamente porque desde niño vive esa vocación. El mar pertenece a los viejos recuerdos de Grau. Durante más de 10 años, Grau sirvió en todas las actividades marinas propias de su época, como el comercio de cabotaje, es decir, la navegación mercantil que se hace próxima a la costa, el comercio largo, es decir, intercontinental, el comercio del guano, el transporte de culíes y la caza de ballenas. Inclusive los buques en los que navega, uno de ellos es un ballenero, ¿no? No estamos hablando pues de la caza de ballenas de hoy, ¿no? Lo que tiene que decir es esas faenas tan crueles de arponear estos cetáceos, y él allí, no digo que participando, o tal vez sí, en estas faludas de estos botes, ni manejando arpón,
pero viendo algo y después llevando estas ballenas al lado del buque para prácticamente vivas empezarlas a faenar, ¿no? Luego de estar con Herrera comienza a embarcarse en diversos buques y quizá la experiencia que tuvo a bordo de la fragata ballenera Oregon, esta fragata norteamericana, haya sido la que más lo signó. Él pasó 22 meses a bordo, es casi 2 años, ¿no? Desembarca a los 12 años, desembarca pues casi 2 años después. En una navegación sumamente dura. La vida de los balleneros es bastante dura. Sobre toda esa experiencia infantil y juvenil del héroe en estos viajes, Basadre dice: Grau supo de las galletas rancias, de la carne salada, del escorbuto, del incendio, del temporal, del naufragio, de las peleas y de las juergas de los puertos. Entonces, en esa etapa se demuestra la fuerza de voluntad de Grau, se convierte, si bien en un autodidacta, si bien tenía conocimientos básicos, pero los va aprendiendo de la forma más dura. Fue primero grumete, es decir, aspirante a marinero, pero luego con los años ganó experiencia y destreza y se convirtió en un joven lobo de mar. La gente que lo conoció dice que cuando estaba en tierra caminaba con un ligero balanceo, así como si estuviera en la cubierta, producto de los largos años en la navegación. Esos años también le dieron gran fortaleza física. Dicen, yo no sé si es verdad, pero dicen que era capaz de romper por la mitad una baraja completa de naipes. Pero su voz no era justamente un vozarrón, pues no era la voz de un capitán de leyenda, ¿no? Tenía una voz más bien atiplada y le llama la atención cómo su voz no se corresponde con su personalidad, con su físico, con su fuerza. En 1853, cuando tenía 19 años, Miguel Grau se afincó en Lima. La capital del Perú era todavía una ciudad que conservaba mucho de urbe colonial. Destacaban en las calles sus coloridos balcones, su imponente catedral y sus numerosos vendedores ambulantes, también llamados pregoneros. Por esos años, por un lapso breve, fue alumno del destacado poeta español Fernando Velarde, quien más adelante escribió así acerca de nuestro héroe: nunca fuiste risueño ni elocuente, y tu faz pocas veces sonreía, pero inspirabas entusiasmo ardiente, cariñosa y profunda simpatía. En realidad, Grau casi no tuvo una educación formal, sino que ésta se basó principalmente en la experiencia, en el quehacer diario. Y algo más interesante, él no vivió nunca la formación intelectual o educativa sistemática, ni en colegio ni más tarde. En la misma Marina, él ingresó como alférez al poco tiempo de su ingreso a la institución. O sea, él se hizo marino no en cursos, sino se hizo marino en la vida. Eso es muy interesante, ¿no? Se hizo marino en la vida.
ingresó a la Armada del Perú en el grado menor, es decir, como guardia marina, en 1854. Aunque era muy joven, ya era un marinero curtido y esto de alguna manera le facilitó un poco las cosas. Él pudo haber hecho una gran carrera como marino mercante, sin embargo, el llamado de la patria fue mayor y se hizo marino de guerra. Llegó a ser contraalmirante y su nombre quedaría grabado en los anales de la historia americana por sus futuras hazañas. Él ingresa a la Marina a los 19 años de edad y nosotros, los oficiales contemporáneos, digamos, o los actuales, llegamos a la Escuela Naval para aprender algo, ¿no? Para aprender a ser marinos. Me imagino lo estupefacto de quien lo enrola cuando le dice cuál es su experiencia y él dice, bueno, yo vengo navegando hace 10 años, he dado varias veces la vuelta al mundo y me conozco todo lo que debe conocer un marino. Miguel Grau no asistió a la escuela naval. Su experiencia le valió para ingresar directamente como oficial y su primer destino fue el vapor Rímac. Eran años de transición, de la navegación de vela a la de vapor. Transición en la que Grau se sintió cómodo gracias a su experiencia en la marina mercante. Por aquel entonces ya era íntimo amigo de Lizardo Montero, quien también era piurano, marino y un par de años mayor que él. En 1857, Montero fue protagonista de una rebelión contra el gobierno de Ramón Castilla. Grau, entonces alférez de fragata y a bordo del buque de guerra Apurímac, participó en este movimiento que pretendía llevar al poder a Manuel Ignacio de Vivanco. Montero es un personaje sumamente inquieto. Mi sensación es que lo involucra a Grau, y Grau participa en esto, es un hombre bastante joven todavía, no ha tenido exposición política de ningún tipo, ¿ya? Un niño que deja Paita a los 8 años y que luego está dando vueltas por el mundo durante casi una década, no es que sea pues un experto analista del quehacer político peruano. La rebelión dura varios meses y finalmente son derrotados, ¿no? Esto lleva a que Grau, Montero y varios más sean apartados del servicio y que regrese a la actividad mercante. En 1857, el joven alférez Miguel Grau participó junto a su amigo Lizardo Montero de la rebelión contra el presidente Ramón Castilla. Durante el levantamiento hubo un asalto a la casa de Castilla, que es justamente esta, la que queda en esta esquina. Sobre esta acción de Grau, Basadre dijo lo siguiente: la actitud para la juvenil rebeldía sirve para explicar la rígida disciplina de su madurez. Al final, la rebelión fracasó y los marinos que participaron en ella fueron separados de la Armada. Miguel Grau volvió a sus actividades como marino mercante, viajando por Polinesia, la India y la China. Como era un muy buen marino, oportunidades de trabajo no le faltaron. En 1861, Grau y otros oficiales fueron reintegrados a la Marina de Guerra. 2 años después, fue ascendido a teniente, sirviendo como segundo comandante del vapor Lersundi. Por aquellos años, la riqueza aguanera peruana reavivó los ímpetus colonialistas de España.
Ante la amenazante presencia de una flota española en el Pacífico Sur, el gobierno del presidente Antonio Pezet envió en enero de 1864 de comisión a Europa a Miguel Grau y al capitán de corbeta Aurelio García y García para gestionar la compra de buques para la Armada. De esa forma, se adquirieron en Inglaterra los blindados Huáscar e Independencia y en Francia las corbetas de madera Unión y América. El 7 de febrero de 1866, al mando de la corbeta Unión, Miguel Grau participó en el combate naval de Aptao contra la Armada Española. En ese glorioso combate, una escuadra conjunta chilena y peruana se enfrentó victoriosamente al poderío español. Este parque, en San Isidro, conmemora el combate naval de Aptao, ocurrido el 7 de febrero de 1866. En aguas chilenas, chilenos y peruanos se enfrentaron al mando del capitán Manuel Villar, que está aquí detrás, contra los buques españoles que amenazaban la soberanía de América. Miguel Grau participó en el combate de Aptao, al mando de la recientemente estrenada corbeta Unión. Chilenos y peruanos que se enfrentaron codo a codo contra un enemigo común fueron más tarde rivales en la Guerra del Pacífico. La vida, como el mar, tiene esos vaivenes. El 7 de febrero del 66, combate Aptao, donde está la Unión de Grau, está la América, Apurímac y también la Covadonga, porque fuimos aliados con los chilenos también frente al abuso español, pues, de intervenir nuevamente en las colonias que las querían considerar permanentes, ¿no? El conflicto con España se selló con el combate del 2 de mayo de 1866 en el Callao y el retiro de la flota ibérica. El Perú resultó victorioso y con su armada reforzada por las nuevas adquisiciones. Sin embargo, el país vio agravada su situación económica ante los gastos provocados por la guerra. Sobredimensionando nuestro reciente poderío naval, el presidente Mariano Ignacio Prado planeó continuar la guerra contra los españoles. Según el plan de Prado, los buques peruanos liberarían las colonias españolas de Cuba y Filipinas. Para este fin, Prado contrató al retirado almirante norteamericano John Tucker y lo nombró comandante de la Armada peruana. Lógicamente los oficiales dicen, no, pues, ¿cómo es eso? Y lo diríamos hoy día y mañana y pasó mañana, ¿no? ¿Qué me está diciendo que viene un extranjero para comandante de la escuadra? Está perdido en el espacio, ¿no? No lo aceptan. El nombramiento de Tucker provocó la comprensible protesta de los oficiales peruanos, que renunciaron a sus puestos. Grau fue uno de ellos. La oficialidad peruana se sentía maltratada por el gobierno. Él defiende lo que podría ser el carácter nacional de la Marina, ¿no? Y en ese sentido él mantuvo esa tesis, ¿no? Y la mantuvo bien. El gobierno inició un juicio a los marinos que habían renunciado. Grau y otros oficiales fueron enviados presos a la isla San Lorenzo, acusados de rebeldía contra el Estado.
En 1866, Grau y sus compañeros que reclamaron ante el gobierno el nombramiento del norteamericano John Tucker como comandante de la escuadra peruana, fueron llevados presos a la isla de San Lorenzo. Estuvieron allí 6 meses. El pueblo estaba indignado. La capacidad y la trayectoria de nuestros marinos que recientemente nos habían defendido en la guerra contra España quedaba de lado. El abogado Luciano Benjamín Cisneros dirigió una brillante defensa que concluyó así. Todo corazón americano, así como debe profunda veneración y eterna gratitud a los fundadores de la independencia, debe igualmente no menos sincero respeto y no menos gratitud a los que sostienen esa independencia. Se necesita un corazón peruano para defender al Perú. Luciano Benjamín Cisneros. El 11 de febrero de 1867 se dio la sentencia. Los marinos procesados fueron declarados inocentes y repuestos en sus cargos. Se había hecho justicia. Miguel Grau decidió darse un respiro y pidió licencia. Volvió a la Marina Mercante, siendo contratado por la elitista Compañía Inglesa de Vapores. Su última actividad como mercante, efectivamente, es ser capitán de 2 buques de la Pacific Steam Navigation Company. No era usual eso, no era usual que la Pacific contratara capitanes que no fueran ingleses. Entonces, esto es un reconocimiento en realidad a sus condiciones de marino. Aparentemente le iban a ofrecer algunas posibilidades de hacer carrera en la Pacific, pero finalmente él opta por retornar al servicio naval. Cuando viene todo el problema de Tucker, que lo de conocer, él deja la Marina y entra a la Marina Mercante y aprovecha en ese momento que gana un dinero un poco más para poderse casar. En abril de 1867, Miguel Grau contrae matrimonio con la joven limeña Dolores Cavero Núñez, hija de un vocal del Tribunal de Cuentas. El 12 de abril de 1867, Miguel Grau, que para entonces tenía 33 años, se casó con la joven limeña Dolores Cavero, 10 años menor que él, aquí, en la iglesia del Sagrario, al lado de la Catedral de Lima. Los testigos fueron sus amigos y colegas de la Marina, los que junto a él eran conocidos como los 4 ases de la Marina: Aurelio García y García, Manuel Ferreiros y, por supuesto, el infaltable Lizardo Montero. Para entonces, Grau ya era un alto oficial de la Marina y sabía comportarse perfectamente entre los rudos hombres de mar, pero también en los salones, en la vida social. Hablaba perfectamente inglés y era conocido por su cuidado con las normas de cortesía. Y pensar que fue un niño que creció prácticamente solo. Eso demuestra que uno es el arquitecto de su propio destino. Miguel Grau y Dolores Cavero formaron una extensa y unida familia. Tuvieron 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 8. Grau, rodeado de su familia, vivió a plenitud la felicidad que su azarosa infancia le había negado. Su hogar estuvo ubicado en la calle Lescano, hoy Jirón Huancavelica, en el centro de Lima. Miguel Grau y su familia vivieron en la calle Lescano 22, en esa casa, hoy cuadra 1 del Jirón Huancavelica. Allí funciona el Museo Naval Casa Grau. ¿Vamos?
bucólico, con una vida serena, organizada, estable. El amor de Miguel Grau por su familia se expresó en diversos actos de la vida cotidiana, pero sobre todo en su preocupación por la educación de sus hijos. Varias cartas enviadas a su esposa durante la guerra, cuando el destino del país dependía prácticamente de él, nos muestran un hombre interesado por mínimos detalles familiares que lo pintan como un extraordinario padre y esposo. He tenido oportunidad de tener una gran amistad, si quieres, con una de las hijas, que es la tía María Luisa. Y ella me contaba, bueno, que se acordaba poco de su padre, pero de lo que escuchaba, ¿cómo se llama? Era un padre cariñoso. Y mi tía me decía, yo lo que me acuerdo era cuando me abrazaba, me picaba la cara por la barba, ¿no? Esas las cosas, porque tenía 4, 5 años, ¿no? Fue un hogar muy unido. Miguel Grau se sumergió afectivamente en la familia de su esposa. La calidez y el amor por su mujer compensaron los rigores y las soledades de su infancia. Es un esposo amoroso, es un padre de familia numerosa, tuvo 10 hijos esta pareja. Dentro de ellos una niñita pequeña muere mellicita, entre Elena y Victoria muere una, y un hijo también de él, entre los 7 y 8 años, 8 a 9 años, lo pierde. De la correspondencia que se conoce de Miguel Grau, resalta siempre la preocupación por los suyos, ¿no? Por la esposa, la familia, los hijos, por la educación de los hijos. Hace algunos años se hizo una encuesta preguntándole a la gente quién podría ser elegido como el peruano del milenio. Miguel Grau ganó por amplia mayoría. En nuestro país, donde es a veces tan difícil ponernos de acuerdo, todos Hace algunos años se hizo una encuesta preguntándole a la gente quién podría ser elegido como el peruano del milenio. Miguel Grau ganó por amplia mayoría. En nuestro país, donde es a veces tan difícil ponernos de acuerdo, todos los peruanos coincidimos en ver a Grau como un ejemplo de persona que reunía las cualidades para ser elegido como tal. Grau no fue solamente un héroe que dio su vida por la patria, fue principalmente una extraordinaria persona y un caballero, cosa que es cada vez más inusual de encontrar en nuestros días. Les hemos preparado 2 programas sobre la biografía de Miguel Grau. En este, el primero, les contaremos acerca de su difícil infancia, de cómo ésta forjó luego su personalidad adulta, su temprana vinculación con el mar, su matrimonio con la mujer de su vida y su participación en el Congreso como diputado por Paita. Comenzamos. Estoy en la Escuela Naval del Perú y desde aquí les doy la bienvenida. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. A inicios de 1870, el presidente José Balta mostró interés por modernizar la flota peruana, sabiendo que Chile había mandado construir en Inglaterra 2 modernos blindados.
Los graves conflictos sociales y la crisis financiera truncaron el intento de Balta. Para colmo de males, el presidente fue asesinado en la cruenta rebelión de los hermanos Gutiérrez en 1872. Grau y la Marina se pusieron del lado del orden constitucional y condenaron categóricamente el violento alzamiento de los Gutiérrez, que pronto fue sofocado sangrientamente por el pueblo de Lima. Hay una frase de Grau en su manifiesto donde dice que no acepta ver las leyes ensartadas en la bayoneta del soldado. Sus principios eran categóricos. La crisis financiera y la muerte del presidente Balta detuvieron la negociación para adquirir blindados en Europa, y la flota peruana entró en un peligroso proceso de estancamiento. El mundo ha entrado en crisis en 1873, ¿verdad? El Perú está especialmente mal. Chile también está mal, pero el Perú está especialmente mal porque, por desgracia, nos acabábamos de endeudar en el año 70 y en el año 72 con lo de Dreyfus para la construcción de los ferrocarriles. Entonces, por esa razón, se entiende que cancelar el contrato de los blindados, porque ya estaban firmados, En 1872 asumió la presidencia Manuel Pardo, el primer presidente civil en la historia del Perú. Pardo tuvo otras prioridades y descuidó las Fuerzas Armadas. El gobierno peruano intentó formar una alianza con Argentina y Bolivia. Finalmente, en 1873 se firmó una alianza defensiva solo con Bolivia. Con eso pensaba neutralizarse el creciente poderío naval chileno. La misma respuesta del presidente Pardo a Grau es inconsciente, ¿no? Yo tengo 2 blindados, cuando le dicen, pero Chile ha mandado a construir 2 blindados, yo también tengo 2, que son Argentina y Bolivia, ¿no? Hay que acordarse que en el 72 se produce pues esta rebelión de los Gutiérrez y hay una enorme desconfianza sobre el sistema militar. Se reduce, hay una reforma militar. Los buques, a algunos de los buques se le quitan los medios de propulsión. O sea, ¿de qué vale tenerlos si no pueden moverse? O no tienen balas o pólvora para hacer ejercicios. Entonces, ¿de qué sirve tenerlos si no van a poder ser utilizados eficientemente? Y esa es la situación en la que llegamos a la guerra. En 1873, Grau es ascendido a capitán de navío efectivo, pero su incomodidad era notoria ante el descuido de la Armada por el Estado peruano. Muchos oficiales pasaron al retiro, varias naves fueron apontonadas, es decir, inutilizadas. El propio Grau pidió su baja de la Marina de Guerra en 1876 para ser electo diputado por Paita. Formaba parte de la bancada del Partido Civilista. En el Congreso, el diputado Miguel Grau no habló mucho, excepto sobre temas de su especialidad. Yo he tenido acceso en el Congreso a todo lo que es sus intervenciones. Siempre hay un espíritu en él de defensa del débil, de defender su tierra y de defender a los oficiales de Marina a veces maltratados. Cuando en una oportunidad un congresista comenta, ¿no? El arsenal no requiere
tal marinería para sus embarcaciones. Entonces, Grau, en esa intervención que yo recuerdo, le dice, bueno, ¿usted cree que se puede prescindir de la marinería, de tales embarcaciones? Yo le doy un consejo, ¿por qué mejor no prescinde del arsenal?, le dice. Grau fue diputado por Paita en 1876. El Congreso no era el hábitat natural del hombre de mar, pero cuando intervino lo hizo siempre en relación a asuntos de la Marina, defendiendo su institución y manifestando la necesidad de tener una flota moderna y unos tripulantes bien entrenados. Desde 1983, por resolución legislativa, se dispuso una curul permanente en el hemiciclo del Congreso a nombre de Miguel Grau Seminario. Por dicha resolución, la lista de asistencia al Congreso empieza siempre por su nombre, Miguel Grau Seminario, y la representación nacional dice presente. Merecido homenaje para nuestro héroe, que fue también un padre de la patria, pero uno de los de verdad. En enero de 1877, Grau solicitó al gobierno permiso para viajar a Chile y traer los restos de su padre, Juan Manuel Grau, quien había fallecido en Valparaíso en 1865. En este viaje, Grau constató los preparativos bélicos de Chile y la manifiesta superioridad en que se encontraba su flota. En 1878, Miguel Grau envió al gobierno peruano la Memoria de Marina. En este documento expresó nuevamente su preocupación por el descuidado estado de nuestra Armada. Aquí va un extracto de esa memoria. De algún tiempo atrás, la Marina no ha hecho adelanto material alguno, a excepción del aumento que ha recibido con el transporte limeño. Lejos de esto, su importancia ha desmerecido mucho, pues siendo nuestros principales buques construidos en una época en que el blindaje y gruesa artillería hacían sus primeros ensayos, ya han quedado muy atrás de las poderosas naves de guerra que se construyen en el día. Capitán de navío, Miguel Grau. Sin duda, en este informe, Grau hacía referencia a los modernos blindados chilenos Cochrane y Blanco Encalada, cuyo poderío era inmensamente superior a los más poderosos buques de la Armada peruana, el Huáscar y la Independencia, con blindaje y artillería anticuados. Se acercaba el año 1879 y la guerra con Chile, que muchos pensaban inimaginable, no tardaría en estallar. Estoy en el Museo Naval del Callao, al lado de una hermosa réplica del monitor Huáscar. Desde aquí despedimos la primera parte de nuestro programa dedicado a Miguel Grau. La próxima semana, en el siguiente programa, veremos el hecho fundamental de su vida, su actuación en la Guerra del Pacífico. En esa campaña donde en absoluta inferioridad de condiciones él supo engrandecerse y ponerse a la altura de las circunstancias. Veremos cómo Grau hizo del Huáscar, ese viejo monitor, como diría Basadre, una espada única, una muralla móvil que nos defendió de la invasión chilena durante 6 meses. Nos vemos la próxima semana.